de Lucas 24:15, en donde el Señor caminaba con ellos y ellos estaban muy afligidos, estaban diciendo de las cosas que acababan de ocurrir y de lo que afligía sus corazones. Entonces el Señor les pregunta: ¿y qué ha ocurrido? Pues imagínense eso, la paz que tiene el Señor Dios Todopoderoso, que Él es el que era la causa de todo lo que había pasado en Jerusalén. Y ellos entonces están afligidos. Y tú como que no sabes de lo que está pasando en el mundo, no te imaginas lo que acaba de ocurrir. Y el Señor les llama otra vez la atención. Después de escucharles todas sus aflicciones, les dice: desde el principio hasta ese momento, todo el plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Y les dice: ¿no saben ustedes que todas estas cosas tenían que ocurrir? ¿No se recuerdan lo que decían las profecías? Que vendrán guerras, que vendrán terremotos, que vendrán. ¿No se recuerdan de lo que yo les dije? Que en aquellos días iba a ser cosa tremenda, pero que no se afligieran. Que no se afligieran, porque solo era el principio de dolores, pero que el Señor estaba desarrollando su plan. El Señor estaba haciendo lo que Él quería hacer, y que nosotros pues no nos afligiéramos, que confiáramos en Él. Aquí está el Salmo 34:19. La persona justa sufre de muchas aflicciones, pero Yahvé la rescata de todas ellas. Y la escritura que mencionábamos de Romanos 5:18: así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo en la cruz hace justos a todos los hombres para que tengan vida. Esto es importante, que tengan vida, porque sabemos que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque sabemos que las aflicciones son tremendas, y todavía echarle aún más otras aflicciones pensando en la condenación del pecado y la destrucción. Pero el regalo de Dios es vida eterna. El regalo de Dios, el corazón de Dios, es que tengamos vida. No siempre las aflicciones que nos rodean son causa de pecado directo nuestro. No siempre lo que te rodea hoy, los problemas que hay, las situaciones que te rodean, son causa de que pecaste. Porque en algunas oportunidades o en algunos lugares así es como se manejaba el asunto. Si estás mal es porque estás en pecado. Si estás mal es que estás cosechando tu pecado. Pero no siempre es así. Porque hay situaciones alrededor de este mundo que, como el Señor dijo en esta escritura: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Diciendo el Señor que en este mundo vamos a tener aflicción, como Él nos ha dicho por tantos años, por tanto tiempo, que ningún hombre es capaz de arreglar este mundo, solo el Señor. Y que cada uno de nosotros como iglesia más bien somos esos granos de sal que a donde quiera que el Señor nos envía y nos lleva, le estamos dando sabor a este mundo. Fíjense que esta situación como Edgar Yumán decía, el anciano que ahorita es el anciano que preside, porque todos los ancianos se fueron a predicar a otros lados, pero él es el que preside acá. Así que él nos decía en la palabra de profecía, sobre estas situaciones de poner nuestra esperanza en el Señor. Y algunos tienen la idea de que esto de que si nuestro pueblo se humillare, entonces el Señor dará paz. No se trata solo de poner la carita de humillación: oh Dios, estoy humillado, Dios, cambia. Eso no es únicamente lo necesario para humillarse. En realidad la humillación, como el Señor la está planteando, es cuando su pueblo se humilla, cuando todos nosotros vivimos una experiencia de humildad constantemente. Somos cada uno un grano de sal, estando en el lugar donde el Señor nos lleva, en las diferentes ciudades, pueblos, aldeas, en los diferentes trabajos, en los diferentes lugares a donde Él nos envía. Cuando nosotros somos humildes delante del Señor, entonces somos un grano que produce un sabor agradable, y entonces el Señor, aún a través de nosotros, lleva paz y lleva sanidad a las naciones. No es solo de poner la carita de que estoy humillado, sino realmente dar frutos de que yo me humillo a lo que Dios me pide que haga.
yo obedezco al Señor. Y ahí es cuando muestro mi humildad. Estoy confiando en el Señor, estoy tomado de la mano del Señor. Soy fuerte, soy tremendo, soy muy inteligente, soy muy hábil, pero delante del Señor yo dejo que Él sea el que me guía y le escucho a Él y hago lo que Él me dice. Esa humildad en diferentes lugares lleva paz al Señor. ¿Se recuerdan ustedes el ejemplo de Sodoma y Gomorra en el Génesis? En donde el Señor decidió hacer juicio por un pueblo, pero ¿cómo es que le decía a Abraham a los ángeles que llevaban ya el juicio en sus manos para hacerlo? Por unos cuantos justos. Si fuera por unos poquitos justos, por 10 justos, ¿tú destruirías este lugar? No. Si son justos, si son humildes, yo no voy a hacer todo ese juicio por estos justos. Entonces cada uno de nosotros es tan valioso y tan importante, cada una de nosotras es tan valiosa y tan importante en esta tierra, porque somos esa sal que el Señor está dando a esta tierra para que tenga el sabor agradable. En el mundo entonces tendréis aflicción, pero confiad, porque el Señor ha vencido al mundo. ¿Y cómo es que hace esto el Señor? Dice la Biblia en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, en cada uno de nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo es que logramos tener esa humildad? Porque tampoco es una cosa mágica. No es que solo digo, ya Señor, ya te recibí, ya cambió todo. En realidad es un proceso que llamamos restauración. Es un proceso, o sea que son pasos que el Señor va dando en mí. Requiere tiempo. Empieza con ese primer ánimo de recibir a Cristo en mi corazón, pero a partir de ese momento el Señor empieza a hacer algo en mi corazón de una forma maravillosa, sobrenatural. Empieza un proceso sobrenatural en el que día a día, momento a momento, situación tras situación, en medio de este mundo, el Señor va haciendo de mí una persona diferente, transformada, cada vez más parecida a Cristo Jesús en mis reacciones, en mi forma de confiar, en mi forma de hacer las cosas. El proceso va dándose, va dándose. A algunos el Señor el proceso lo agiliza y va rapidísimo. A otros el proceso es más lento, porque tal vez no quieren en humildad que el Señor transforme sus vidas. Y en otros pues van a un paso medio, ¿verdad? Pero el que empezó en nosotros esa buena obra de transformarnos, de ser personas alejadas de Dios, de ser personas totalmente en pecado, y que nos cambia y nos lleva a ser hijos e hijas de Dios a imagen del Señor, la va a terminar esa obra, la va a concluir, porque así el Señor lo dice y así es. Entonces, en donde yo trabajo, en la Universidad Panamericana, pues estamos acostumbrados al asunto del proceso de una forma académica. En estos días yo estuve en todos estos fines de semana, he estado fuera. Normalmente en mi trabajo estoy acá en la oficina entre semana, y los fines de semana, que es cuando estudian la mayoría de los estudiantes de Panamericana, pues lo hacen en fin de semana. Así que en estas últimas 3 semanas pude ver el proceso del que estoy, un proceso de educación. ¿Cómo es eso? Bueno, hace 3 semanas estuve en Huehuetenango, y ahí la primera parte del proceso se daba, del proceso de educación. En este caso hay un grupo de odontólogos, todos ellos son, no todos, algunos de ellos son cristianos. El principal del grupo, del equipo, es un hombre cristiano, un hombre de Dios, muy serio en el Señor. Él tiene una maestría y ahorita está estudiando un doctorado en odontología. Así que, como un grano de sal, pero este es de esa sal así, pero fuerte sal. Entonces, él unió un equipo allá en Huehuetenango y le dice: miren, vamos a hacer una maestría aquí en Huehuetenango para que los que viven en toda esta región, en Totonicapán, en San Marcos, en Quetzaltenango, no tengan que ir hasta la capital a estudiar en la universidad, que ellos ya lo habían hecho, incluso fueron a otros países a estudiar, sino que aquí en Huehue misma ellos puedan estudiar y les podamos ayudar.
Así que reúne al grupo y hace 3 semanas pues ellos presentaron la maestría de endodoncia, la presentaron al pueblo, ¿verdad? Ahí estaba alegre, esa es la primera parte del proceso, una alegría, todo muy bonito. Llegaron los medios de comunicación, los señores con las cámaras, así como este patojo que está aquí viéndolos a todos, tengan cuidado, cuando se duermen los enfoca. Ahí estaban las cámaras, estaban los de las radios locales, van a hacer entrevistas y mire qué piensan de esto y qué pasó. Era una alegría y un montón de comida bien rica, aquellos chilitos así pequeñitos y de todo. Estaba muy alegre, estaba muy alegre. El inicio del proceso, estaban contando a todos que vamos a empezar. Llegaron 6, la maestría esta solo pueden haber 7 estudiantes, porque hay 7 sillas en donde van a aprender estos odontólogos a hacer su trabajo, y en las 7 sillas hay cámaras que están viendo su trabajo y todo el mundo está viendo lo que hacen. Entonces no puede ser más de 7 los que están ahí, pero ahorita solo hay 6. Ese día habían 6 y ahí estaban, uno de Totonicapán, 2 de Huehuetenango, uno de Shela, ahí estaba el grupo, muy bonito. Toda la alegría, está empezando el proceso, pero todavía no están inscritos, ¿verdad? El proceso solo está empezando. Todavía no han empezado a estudiar, todavía no han empezado al proceso mismo, sino que es el inicio. La semana, bueno, ayer y este fin de semana me tocó ver el final de ese proceso educativo. Es ir a las graduaciones en Sololá. Ahí se graduaron como unas 200 personas, pero en el grupo donde yo estaba que es el de salud, se graduaron 52 enfermeros y enfermeras. Es el final del proceso educativo. Todo era alegría también. Felices. Ahí estaban toda la familia, estaba lleno, pero lleno, en un salón que es más o menos como ese, pero estaba a reventar. Toda la familia, todas las señoras entaconadas y con sus peinados todos raros y todas llenas de chunches que nunca usan, ¿verdad? Abrigos y cosas. No llevaban abrigos, por un calor tremendo, pero era ropa así muy especial. Y también nuestras estudiantes, que ya no son estudiantes, sino que ahora ya son enfermeras profesionales, muy elegantes ellas, todas coloricas y de peinado, así muy lindas ellas, ¿verdad? Ya no era la enfermera del proceso, sino que así bonitas, y los varones así muy elegantes, muy guapos. En realidad no, igual que siempre estaban estos, pero por lo menos con tacuche. Entonces todo el mundo estaba alegre, porque es el final del proceso. El principio era alegre, porque todavía no han empezado a estudiar, no han empezado a pagar, no han empezado a perder o ganar. Pero al final también es alegre, porque ya terminaron el proceso. Estaban alegrísimos, y yo les ponía su collarín, se llama ese chunche amarillo que se les pone, amarillo para medicina, ¿verdad? O ciencias de la salud, que se les pone acá como un babero amarillo, ¿verdad? Así. Felices con estos, y sus togas así, muy elegantes ellos. Entonces, el final del proceso muy alegres, el inicio del proceso muy alegres. Pero hace una semana me tocó ir a San Marcos, y ahí era el proceso. Ahí fuimos a examinar, a hacer sus exámenes privados. Ahí no hay alegría, todos estaban comiéndose las uñas, afligidas, las caras de afligidos cuando los saludaba. Ya venimos, ya vinieron. Algunos estaban pidiéndole a Dios que chocáramos en el camino, o que una tormenta, no. Todos asustados porque están en el proceso mismo. El momento de la verdad, cuando alguien te pregunta y sabes o no sabes, y así te dicen, usted está hablando tonteras, despierte, diga lo que le estamos preguntando. Así. No, ustedes se han examinado, algunos han tenido esos exámenes. Cuando aquel que hasta tu amigo parece en la clase, ahí se vuelve el monstruo que te está viendo así. Ese es el proceso mismo, el momento en el que no es tan alegre la cosa, no es de taconcitos y de peinados, sino que ahí es en donde se está trabajando duro y se ve si sabes o no sabes. Así que el Señor tiene un proceso para nosotros, y en ese proceso Él va formándonos. No siempre es tan sencillo o agradable como algunos creen, pero sí es seguro, porque el que empezó la buena obra la terminará.
Entonces, cada día, en las situaciones que cada uno de nosotros pasa, el Señor va formándonos a imagen de Dios, a imagen de Él mismo, para que nosotros podamos ser aprobados al final de los tiempos, como Él nos ha dado, y además que podamos ser dichosos y felices en esta tierra, aprendiendo a ser como Él nos dijo en alguna oportunidad: ¿estás afanado? ¿Estás cargado? ¿No querías que ganara un keniano? ¿Eso te produce estrés? Bueno, aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde, y entonces hallaréis descanso para tu alma. El Señor nos va, pero los procesos para cada uno son diferentes, son distintos. No podemos creer que es igual para cada uno. Ese proceso espiritual que hay en nuestra vida, para cada uno es distinto, es distinto. Así que, bueno, ¿cómo explicar esto? En uno de estos lugares, pues yo siempre voy con enfermeras, 3, 4, 5. Llevo unas enfermeras y regreso con enfermeras de otros lados en el camino. Y en una de esas, pues estuvimos platicando con una enfermera que me contaba una historia muy interesante. ¿Hay algún niño de 12 años por acá? ¿Hay algún niño? ¿Alguien? El niño no va a levantar su mano, tiene que ser el papá o el tío el que diga: aquí está. ¿Hay algún niño? ¿No? Todos están en escuela dominical. Bah, no hay, está bien. Allá está. Allá. No, ella no parece de 12 años. Aquí. Mira, ¿te puedo pedir un favor, niña de 12 años? ¿Podrías venir un ratito? Solo te voy a hacer 2 preguntitas. Venite, corre un rato y vas a aparecer en la tele. Aquí, mira. Venite. No quiere venir. Bueno, imaginémonos un niño de 12 años. Pero me estaba contando esta enfermera, una hermana en Cristo Jesús también, por eso pudimos empezar una plática muy particular y muy abierta. Entonces ella me estaba comentando de un niño de 12 años, ahí en su pueblo, en su tierra. Este niño era feliz, él estaba pues con sus papás, viviendo pues más o menos una vida limitada, pero por lo menos una vida sana. Hasta que se murió la mamá cabalmente cuando tenía 12 años. Cuando tuvo 12 años, la mamá falleció. Entonces el papá, con la tristeza que tenía, pues no pudo seguir así mucho tiempo y se casó otra vez. Se volvió a casar. En aquella época de la que este joven tenía 12 años, pues era hace mucho tiempo, se miraba un poco extraño, pero ya se empezaba a ver tan normal como ahora es, o más bien tan común como ahora es este tipo de situaciones. La cuestión es que la nueva esposa, porque como dice la Biblia, pues si había fallecido una, pues él podía casarse nuevamente sin ningún problema. Pero la nueva esposa resulta que ya no resultó tan nueva mamá. Ella le tuvo que decir al papá, le dijo: mira, o tu hijo o yo, porque aquí los dos no vamos a caminar de la mano. Entonces el papá pues decidió y le dijo a su hijo: hijito mío, a tus 12 años te vas a tener que ir de la casa. Y entonces, pues el niño muy obediente, ¿y qué le quedaba a los 12 años? A los 12 años, como con aquel su palito y una bolsita atrás con su ropita, tuvo que salir de la casa y cerraron la puerta. Y se fue a sus 12 años este niño. Este niño entonces, ¿qué hago? Se puso a pensar el pobre, porque su bolsita no tenía nada. ¿Y qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Le habían enseñado principios cristianos a él, pero ahí ya no sabía qué hacer. Porque en el mundo tendréis aflicción, y aflicciones a veces groseras, más allá de nuestras capacidades incluso. Así que él pensó rápido en su tía y se fue con su tía, que vivía algunas cuadras de ahí de donde él estaba, y le fue a pedir posada. Mira, ¿será que puedo quedarme aquí? Porque dice mi papá que ya no puedo vivir allá, porque allá está su nueva esposa con la que ella no quiere que yo esté. Entonces le dice la otra: imagínese eso, cuando llegan a pedirte que te pidan una libre de sal, pues uno se la da. Pero ya, mira, me puedo quedar aquí en tu casa. Es un poco más difícil. Entonces ella le dijo: fíjate que lo que pasa es que yo no soy tan tu tía como tú crees, yo soy media tía tuya. Pero
pues está bien, voy a hablar con mi esposo y a ver qué es. Entonces el esposo vio al niñito, ¿ah? Y busque, es que fíjese, y le contó la historia. Está bueno, le dijo. ¿Sabes qué? Te vamos a dar lugar aquí en el porche, en la entrada, ahí en la entrada de la casa. Conseguiste tus tablas, ahí las pones en la entrada y te conseguís tu ponchito, algo para taparte. Eso sí, las tablas las pones hasta que todos hayamos entrado a la casa, porque es en la entrada de la casa. Y tempranito te levantás y quitas las tablas, porque todos ya vamos de salida. Así que este pobre todos los días. ¿Usted cree que es difícil hacer su cama? Pues todos los días. Aquí, poner las tablas en la noche, ya cuando ya todos se habían acostado, poner sus tablitas y ahí acostarse y taparse con alguna cosita que había conseguido por ahí. Y ya temprano, cuando veía que habían prendido la luz, a recoger todas sus tablas, su ponchito y a dejarlo por ahí para que todos salieran. Comida no le daban, solo que sobrara. Si sobraba, él sí tenía derecho a ir al comedor, a la cocina, que comedor ni que nada, a la cocina y jalar lo que había, solo lo que eran sobras. Así que él, ¿y ahora qué hago? Bueno, se fue al parque a lustrar. Se fue a lustrar porque ahí pues conseguía por lo menos que le daban algo y le dieron su cajita de lustre y todo, y ahí pasaba lustrando, ¿eh? Silbando, como empezó a andar con todos y chiflando. Yo no sé chiflar porque eso no les chiflo, pero algo así como y que no sé qué, y todo lo alegre de los pueblos y de los parques, ¿verdad? Con todos los chicos ahí. Y todas las noches a eso. Y él siguió yendo a la escuela, pero le fue a decir a su profesor: mire, profe, fíjese que ya no va a poder venir porque me echaron de mi casa y ahora estoy mejor ahí lustrando. Y el profesor le dijo: no, vos no vas a dejar de venir, tenés que estudiar. Así como le dice, bueno, lástima que aquí no hay muchos jóvenes, ¿verdad? Así como le dice uno a la mamá: tenés que estudiar. Como le dice a uno el papá: tenés que estudiar. No te vas a quedar. Algunos dicen así como yo, otros dicen no vas a hacer no sé qué, sino tenés que estudiar. Le dijo: te voy a ayudar para que estudies. Te voy a ayudar, te voy a conseguir algunos cuadernos. Y de hecho el maestro así lo hizo. Uno de aquellos maestros de pueblo, ¿verdad? Maestros de calidad. No de los que hacen huelga y todo el relajo y todo lo demás, sino que maestros así, maestro dedicado a sus alumnos. Y entonces le dice: yo te voy a conseguir cuadernos. Y a sus hijos, los hijos del maestro, les decía: miren muchacha, esa tu ropa ya no te queda, dámela, se la voy a dar a aquel. Y se la daba, lo ayudaba a vestirse, le conseguía cuadernos, un poquito de lápices, y el patojo siguió estudiando. El maestro, hasta donde podía, era ayudarle, pero el niño sí tenía que tomar una decisión. Cuando regresaba de noche de lustrar, a tener que leer ahí con su lamparita. Y en la mañana igual, y en el lustre, mientras estaba lustrando, estaba leyendo así, y siguió ganando los grados. Hasta que ya cuando llegó a grados más altos se dio cuenta de que el lustre no daba mucho para él, porque tenía que pagar. Porque tenía otros hermanitos que se quedaron en la casa y él tenía pena de que sus hermanitos en la casa del papá y de la nueva esposa del papá no les dieran cosas. Así que él, con lo que podía juntar, les llevaba un poco de ropita que les conseguía a los hermanitos. Entonces, cuando ya llegó a cierto tiempo, él se dio cuenta de: lustre, aquí no puedo seguir. Y el maestro terco que sigue estudiando, así que ¿qué hago? Entonces se fue de ayudante de albañil, ahí ya subió de categoría, ya era ayudante de albañil. Porque ahí sí ya le pagaban fijo, no como el lustre lo que saliera, ahí ya le pagaban fijo. Y pues ni modo, empezó a ayudar con la cal, con la carretilla. Eso es bonito. Yo fui ayudante de albañil también en un tiempo, y es un trabajo duro, pero es agradable, es constante, lo mantiene uno sin pensar en nada. Y ahí tiene uno que llevar con la carreta y las piedras y toda la cosa, el cemento y todo eso. Tan fuerte fue el asunto porque ni modo, él no estaba tan acostumbrado a trabajar. Miren, alguien me recuerda cuando ya sea el tiempo, oyen, porque ya ahí se me olvida. Y entonces que él dice que él, cuando daba las manos a sus amigos, él usaba su suéter viejo que tenía, mejor daba así en la mano, porque con la cal se le ampollaron las manos y se le fueron, eran unas manos bien duras, no, ásperas, bien ásperas. Entonces le pusieron un apodo que no les voy a decir, pero así saludaba a él.
Y no sabían todos que no era que tuviera su estilo, sino que no quería dar sus manitas todas ásperas. Pero pasó el tiempo y él salió de la primaria y entró a secundaria y al fin salió de maestro. Salió de maestro. Y cuando salió de maestro, ¡hala, qué rico! Ya no fue ayudante de albañil, porque ya podía tener también otro trabajo, aunque hacía sus trabajitos también como albañil. Pero entonces buscó una plaza. Resulta que en aquella época y en ese lugar, pues los diputados de esa época, no de ahora, sino de esa época, ellos cobraban por una plaza. Había que pagarle al diputado para tener una plaza fija. Ahora ya no se puede. Pero entonces él no tenía pisto. ¿Y de dónde, telas? ¿De dónde? No había. Así que él solo hacía interinatos, o sea, solo ayudaba a alguien que ya no trabajaba. Un ratito estaba él y ahí se iba por otro lado. Pero decidió que tenía que estudiar en la universidad y se metió a estudiar pues en la universidad y al mismo tiempo a trabajar, y al mismo tiempo todavía le llevaba sus cositas a sus hermanos cuando podía llevarles. ¿Y qué creen? Se graduó de ingeniero. Se graduó de ingeniero el cuate este. Estudiaba duro y trabajando. Él no le daba tiempo de pensar en si era guapo o no. No le daba tiempo de pensar en si compraba carro o no, porque nunca tenía. No le daba tiempo de pensar en si estaba en el lugar indicado. No le daba tiempo. Todo el tiempo estaba trabajando duro y estudiando duro y haciendo lo que Dios le ponía a hacer y agradecido con Dios. Así que se graduó de ingeniero. Y más todavía, pasó el tiempo y ya con un trabajo como ingeniero sacó una maestría. Después de los 5 años de ingeniero, sacó otros 2 años y pico como magíster. Sacó una maestría. Una maestría. El hombre ya era no el patojito aquel, ni el de la PO, ni el ilustrador, ni el no sé cuánto, ni el no sé quién, sino que él ya era el ingeniero por un lado y después el magíster, mucho gusto magíster, todos así, magíster, pase adelante. Y empezó a estudiar un doctorado. Y ahorita está unos días para graduarse de doctor. Pero ahí es en donde me contaba esta enfermera, me contaba que la situación fue interesante, porque dice ella, fíjese que esto es interesante de verdad, porque él, con toda esa vida que llevaba, él se hizo una persona muy solitaria, porque cuando las aflicciones son muchas, uno no tiene tiempo como para andar con otros o con otras, ¿verdad? Si uno quiere que le vaya bien. Entonces se dedicó solo a lo suyo, entonces se volvió muy solitario. No tenía novia, no tenía nada. Y yo tampoco, me estaba contando la enfermera, ¿verdad? Así, y los dos estábamos pidiéndole a Dios que nos ayudara, que nos consiguiera novio. Pues él novia quería, ¿no? Sí, él quería novia. Entonces los dos orando por su lado. Dice que en una oportunidad, en una actividad que tuvieron de universidades, se conocieron y los dos se contaron su triste historia, ¿verdad? Los dos empezaron a platicarse y se enamoraron y se vieron el uno al otro, así, y pensaron, somos el uno para el otro, y se casaron y construyeron unas casas. No las construyeron, la familia de uno de ellos les regaló casas y terrenos, y ahora no solo magíster, sino que pistudo también por otro lado, ¿verdad? Las dos cosas dan cierta honra y respeto entre muchos. Y entonces me dice, pero mire, es que es increíble, es interesante, porque mi esposo me dice, él todavía sigue ayudando a sus hermanitos y llega a ver cómo ayuda. ¿Y qué cree? Ahora ya no tiene que ir allá porque el papá de él le llega a su casa, que le fue a decir, ahora que tenés pisto, ahora ayudarnos, ¿verdad? Pues no hagan así, porque la forma en la que mira esto es una oportunidad que Dios me da de servir, de mostrar al Cristo que hay en mí, en esa persona. Y la Biblia dice que honremos padre y madre, y le da plata al papá y a la esposa del papá. Pero me estaba contando ella, pero mire, lo interesante de esto que le estoy contando es porque
hace unos días mi esposo iba a una reunión muy importante, porque ahora es don importante, ahora sí, tiene clases en la universidad, en una universidad muy prestigiosa, no es la UPANA, pero es tan prestigiosa como la UPANA. Y ahí va, da clases allá, da clases aquí, hace lo otro, y es una gente importante. Entonces iba a una su reunión importante, y cuando va por el camino, se encuentra al maestro, al teacher, no al Señor Jesús, sino al profesor. Se encuentra el profesor, ya más viejito, por supuesto, ¿verdad? Dice: hola, profesor, ¿cómo está? Mire que yo soy... Pues, hola, ¿y ahora qué es de tu vida? Pues ahora ya soy magíster, ya soy más que usted, ya soy para ser doctor, ya mire, y además vivo allá, me casé con aquella que usted conoce. Wow, vos, mira, le dice, no te imaginas qué alegría la que me da verte. Casi diciendo: ¡ala, qué alegre ver el proceso que Dios ha tenido con vos y cómo Dios te ha bendecido y cómo está completando la obra en ti! Y entonces el hombre, este señor, el magíster, cuando el maestro le empezó a contar, porque le dijo: porque fíjate vos que me acuerdo cuando vos estabas en aquello y en esto y en lo otro, me acuerdo cuando un día vos te robaste no sé qué, ¿te acuerdas? Sí, pero es que tenía hambre. Pero en todo ese tiempo me acuerdo de vos, de Wiro. Y hoy mira lo que sos. Pero cuando él escuchó todo eso, entonces el Señor como le ungió de una forma extraordinaria, porque le mostró todo el cuadro de su vida. Y él dice: wow, lo que Dios ha hecho en mí hasta hoy. No lo había visto, no tenía tiempo para eso, iba tan rápido que no había pensado en la obra maravillosa que Dios hizo en él. Ya no se fue a su reunión, se fue a su casa a llorar, a orar, a agradecerle a Dios. Papá, gracias. Gracias, papá. Él dice: no es solo que ahora tenga plata o que tenga una maestría o doctorado. ¿Cómo me cuidó el Señor si mi vida ya estaba contada? Yo tenía que haber terminado baleado en alguna esquina de no sé qué lugar, o tal vez como drogadicto de no sé dónde, o tal vez como si estaba solo en la vida. Pero ¿cómo me guardó mi Dios? ¿Y cómo me ha ido llevando de paso en paso en el proceso hasta lo que hoy soy? Yo no voy a ir a ninguna reunión hoy. Y la reunión más importante de hoy es para agradecerle a mi papá, para agradecerme a mi Señor todo lo que ha hecho en mi vida, uno por uno, los pasos que le ha dado. Y fue muy lindo, muy impresionante, fue muy especial ese tiempo que él pasó. Pero la noticia es que no es un solo proceso, son muchos procesos los que hay en la vida. Uno sale de uno y se mete a otro. Este pobre, después de todo eso, lo asaltaron en un bus. Pero ¿para qué les voy a contar eso? Porque ese es otro proceso. Igual que nosotros, salimos de un proceso, entramos a otros, y Dios sigue ahí, caminando con nosotros, acompañándonos y formándonos, haciéndonos como hijos e hijas suyos, como personas que somos sal para esta tierra, como luz para este mundo, porque eso es lo que Él quería que se diera. Yo no sé si estás tú ahorita pues en el final del proceso. Tal vez ya te encontraste al maestro o al profesor hace unos días o hace unos años y te hizo reflexionar en toda la maravilla que Dios ha hecho en tu vida, o te lo vas a encontrar uno de estos días y te vas a recordar: de verdad que Dios sí ha hecho algo extraordinario en mí. O tal vez estás dentro del proceso en este momento y piensas que qué difícil es. ¡Hala, pero qué difícil está siendo! ¿En qué momento estás? ¿En el de las tablitas? ¿O lustrando en el parque? ¿O ahorita te están diciendo te vas de la casa a tus 12 años? ¿O estás con la carreta corriendo con tus pocas fuerzas, así, corriendo llena de piedras o de cemento? ¿O estás estudiando de noche que ya no aguantas? No sé en qué parte estarás del proceso, pero la obra que Dios
empezó en ti, la va a terminar. La va a terminar. Y con bendición. Con bendición.